Pues muy buenos días, gusto de verlos a todos. Y bueno, pues vamos a comenzar con una oración. Primera, antes que nada, quería yo preguntarles si se oye bien. ¿Atrás se oye bien? Perfecto. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a orar, acompáñenme en una oración para pedirle a Dios que nos guíe. Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo, por este día. Te queremos pedir que tú bendigas este estudio y que tú permitas, Padre mío, que tanto los salmos como la predicación puedan ser de suma bendición, Señor, para todos los que estamos aquí. Padre, enséñanos lo que tú tienes acerca de nuestras vidas. Y no solamente, Padre mío, pues el poder estudiar estas enseñanzas que ocurrieron hace muchos años, y que fueron escritas hace muchos años, sino también, Dios, el poderlas aplicar al día a día, en nuestra vida, Señor. Padre, llévanos a tener un corazón abierto, un espíritu despierto, Señor, y un oído, Padre, que pueda escuchar todo esto. Ayúdanos, y también te queremos pedir para que los que se conectaron vía remota puedan escuchar toda la enseñanza y no tengan problemas en cuanto a la transmisión. Te queremos pedir todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues nos encontramos más o menos como a la mitad de lo que es el Salmo. Y bueno, pues seguimos hablando de este peregrinar, cierto, sino por la actitud de los israelitas. Ellos fueron siervos toda su vida, esclavos de Egipto. Aprendieron mucho acerca de todo lo que fue la cultura egipcia. E inclusive dentro de los que conformaban ese primer grupo que salió al desierto, como ustedes saben, se habla de la Biblia de una multitud mixta, ¿no? No solamente salieron los puros hebreos, sino también salieron junto con ellos algunos egipcios, algunas personas de otras nacionalidades, personas que dijeron: aquí en este lugar nos vamos a morir, vamos a salir, ¿no? Y esto es un reflejo muy importante de lo que puede ser la iglesia el día de hoy. Desgraciadamente encontramos en la iglesia no solamente que hay una multitud mixta, y estoy hablando en la iglesia en general, aunque también cada iglesia local lo puede tener. Encontramos no solamente que puede haber una multitud mixta, sino que esta multitud mixta crece e influencia las cosas que son contra la palabra. Muchas veces se ha insistido de que hemos aprendido mal varias cosas, ¿no? Y que es importante el poder meditar en la palabra, leerla, para poder que Dios vaya limpiando todas esas cosas que en algún momento pudimos haber aprendido mal, no solamente en nuestra vida de incredulidad, sino aún aprendiendo en la propia palabra, ¿no? Estos hombres habían aprendido muchas cosas malas, y vamos a ver el día de hoy un punto, un límite, una frontera, un punto de no regreso. Ellos, como hemos visto, todas estas cosas de las que nos habla este salmo no están vistas cronológicamente, pero el día de hoy llegamos a la frontera de la tierra prometida, a la frontera de las promesas de Dios, al límite, en un lugar en donde del otro lado puedes ver la tierra prometida y de este lado es todavía el desierto. Y podría ser el punto donde puede empezar una historia muy interesante. Podría ser el punto en donde ellos hubieran empezado ya a cobrar esos cheques en blanco que Dios les había dado. Sin embargo, desgraciadamente, como lo relata Números 14 y 15, sucedió todo lo contrario. Fue algo muy, muy triste, ¿no? Vamos a ver, estamos viendo el Salmo 106 y estamos viendo de los versículos 24 al 27. Dice: pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra.
Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlo por las tierras. Bien, así que nos hallamos en algo que luego ustedes verán. En el capítulo 14 del libro de Números se halla toda esta descripción. Ustedes, refrescándolo un poquito brevemente, para el que no si hay alguien de ustedes que no está muy familiarizado, ellos estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Entonces Moisés decide mandar a 12 espías. Estos 12 espías durante 40 días recorren la tierra prometida. Ven a las ciudades, ven la tierra, ven la gente que habita en las ciudades y ellos regresan. Y entonces ellos iban a dar un informe acerca de lo que vieron sus ojos. Era una labor muy importante. Ellos eran unos testigos que iban a hablarles a aquellos que todavía no conocían la tierra prometida de lo que ellos habían visto con sus propios ojos. Cuando llegaron estos espías, empezaron a hablar, y fíjate cómo empiezan a hablar. Sí, es cierto, es una tierra de la cual fluye leche y miel. ¿Qué quería decir esto? Es una tierra muy rica, muy, muy fértil. Ajá, que tiras casi una semilla y brota solita, ¿no? Dice, ellos empezaron a decir, sí es cierto, esta parte de la que nos dijeron sí es cierta. Pero, y algo que no se me olvida, dice, pero eso es una tierra que traga a sus moradores. Traga a sus moradores. Es tan difícil, o sería tan difícil habitar en ella, que es prácticamente como si entráramos y tuviéramos que cuidarnos de que el piso que pisamos no nos tragara. Ajá. Y entonces empieza a hablarles de todos los obstáculos que había en esa tierra. Ciudades amuralladas. Estaban ahí los hijos de Anac. Ustedes saben quiénes son los hijos de Anac. Son una estirpe, descendencia de gigantes, hombres de 250 metros, 3 metros, una cosa así, ¿no? Y ellos empezaron a hablar de lo malo que era la tierra. Empezaron a hacer algo que habían hecho, o sea, más bien continuaron haciendo algo que habían hecho durante todo ese tiempo. Dios ya los había enfrentado a varias pruebas. De hecho, el hecho de que Dios los pasara por los caminos por los que les pasó, por el Mar Rojo, por lugares en donde había sequía, por lugares donde había agua amarga, por lugares en donde ellos anhelaban comer, no había sido por accidente ni había sido por descuido de Dios. Fíjate, Dios los iba a pasar de todas formas por un desierto. Y es muy importante el desierto en nuestras vidas. Cada persona que se ha preparado para servir a Dios ha pasado por un desierto, ya sea físico o espiritual. ¿Cómo empezó Jesús su ministerio? En un desierto. ¿Cómo empezó Juan el Bautista su ministerio? ¿Cómo se preparó? En un desierto. ¿Cómo se preparó para continuar Elías con su gran ministerio? En un desierto. En fin, así podemos ver muchos de estos hombres, el mismo Moisés, ¿no? Y así muchas veces Dios nos hace pasar por un tiempo de desierto en donde aparentemente no hay nada, aparentemente estamos limitados por cosas, aparentemente no sucede una respuesta de oración así grandiosa como la quisiéramos ver. Pero son esos tiempos de desierto en donde si tenemos que aprovecharlos para que Dios trabaje en nuestro carácter, para que Dios trabaje y pula nuestra fe. Ahora, de que vamos a pasar por el desierto, siempre vamos a pasar por el desierto. Ajá. Sin embargo, no debemos de dejar de ver dos cosas. Una, Dios tiene un cuidado excelente, un cuidado magnífico por nosotros. El pueblo de Dios estaba cuidado por un Dios sumamente cuidadoso. Tenía esa nube que los protegía de los rayos del sol durante el día
y que los guiaba en la noche y les daba luz. Ajá. Tenían ese maná que caía del cielo. A veces ellos tenían que, Dios los llevaba a una situación crítica en donde no veían agua, pero con el único objetivo de que ellos la pidieran, y entonces Dios derramara las raudales, ¿no? Y así lo podemos ver. Ellos ya llevaban en ese momento 10 pruebas, 10 momentos en donde no solamente Dios los había probado, sino que también ellos habían tentado a Dios. Ahora, Dios no puede ser tentado por nadie, como dice la palabra. Sin embargo, cada vez que nosotros con nuestra incredulidad retamos a Dios, estamos realmente tentándolo, como diciendo, a ver, se me hace que tú no puedes satisfacer esto en mi vida, se me hace que tú no puedes responderme esto. Y ellos, ante esas 10 pruebas, ya habían respondido de esa misma manera, así que era algo muy triste. Desgraciadamente, el pueblo, en vez de aprender a confiar, aprendió a quejarse. ¿Y sabes qué? Ese puede ser nuestro andar en el desierto. ¿Vamos a pasar por un desierto? Sí, pero vamos a tener dos opciones. Una, o creemos en Dios, como algunos de los israelitas creyeron, o aprendemos y seguimos profundizándonos y haciéndonos maestros en la queja. Este es un punto importante. ¿Sabes? A lo largo de estos 2 años, más o menos que ellos habían transcurrido en este tiempo, quizás un poco menos, ellos habían visto todas las maravillas de Dios. El mar rojo abierto, la nube, como ya lo había dicho, el agua de la peña, el maná, las codornices, la manifestación portentosa de Dios en el Sinaí. Todo eso Dios lo había visto. Habían visto también duros juicios. Así que ellos ya no tenían pretexto. Su fe en ese tiempo debió de haber crecido, pero como tuvieron quejas, esas quejas ataron su fe y no permitieron que creciera. ¿Sabes? Dios no pretende que tu fe crezca lo máximo de un día para otro, sino que a través de las pequeñas pruebas también tú estás siendo invitado a dar esos pequeños pasos que puedan ir aumentando tu fe. Entonces, pues, ¿qué pasó? Esos eran 10 escalones que ellos, en vez de subir para arriba, los subieron para abajo. Los subieron para abajo, pero no. O los bajaron para arriba. Pareció esto como un cuadro de esos de Escher, ¿no? De que subes para abajo, esos perspectivistas. Pero bueno, los habían bajado, ¿no? Parecía que habían hecho una resbaladilla cada vez que se quejaba, ¿no? Así que su fe para este momento no había crecido, pero además otra cosa, su vista se había nublado. Cuando tienes fe, cuando tú vas tomando pasos de fe, ves a un Dios vivo, y tus ojos espirituales se van aclarando. Pero cuando tú decides confiar en otra cosa que no sea en Dios, entonces tu fe va decreciendo y tus ojos se van nublando. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con todo esto? Ellos no tenían la fe para poder enfrentar a esos gigantes y enfrentar esas murallas. Y esa tierra preciosa, prometida, apetecible, rica, se volvió para ellos una tierra aborrecible. Me impresiona cómo lo dice aquí el Salmo. Aborrecieron la tierra deseable. Fíjate, aborrecieron. Qué terrible, aquí hay dos cosas. Qué terrible ser ese testigo, como aquellos 2, como aquellos 10, aquellos malos espías o espías equivocados, en donde vieron una tierra deseable, pero por sus palabras la hicieron aborrecible. ¿Qué testimonio estamos dando cada uno de nosotros de la vida que Cristo nos dio? Delante de los demás,
¿Estamos presentando como una vida llena de carencias, de pruebas y de sufrimientos? ¿O delante de los demás, a pesar de tener pruebas, carencias y sufrimientos, estamos mostrando o estamos permitiéndole, mejor dicho, a Dios mostrar esa luz brillante de una tierra prometida? La gente que no ha visto la tierra prometida va a darse una idea de lo que nosotros le digamos de qué es esa tierra prometida. Y déjame decirte, ya estamos caminando en esa tierra prometida, estamos caminando en la voluntad, si tú ya conoces a Cristo, estás empezando a caminar en esa tierra, estás empezando a gozar de esos frutos de esa tierra. Y bien, pues ellos, estos espías, hablaron de las bendiciones de la tierra como haciéndolas chiquitas a comparación de los obstáculos. Y también ellos hicieron ver unos obstáculos gigantescos y a un Dios pequeñito. Eso es cuando tú y yo no estamos trabajando en nuestra fe, entonces vamos a ver obstáculos grandes y un Dios pequeñito. Y ellos una vez más cayeron en ese terrible pecado que es la murmuración. Fíjate cómo dice aquí. No creyeron a su palabra. No te das cuenta, el enfriamiento es algo paulatino. Si tú vas dejando la palabra de Dios, no solamente te va trayendo menos leerla o meditar en ella, sino también cada vez la puedes ir cuestionando más. Porque hay un enemigo que no va a dejar tu mente tranquila y que te va a decir, ¿a poco es cierto? ¿A poco esto que dijo de Dios es cierto? ¿No? Y entonces te va a hacer dudar, te va a meter la duda. Por eso es importante el agarrarte de su palabra. Gracias a Dios que no todos los testigos fueron gente que dejó de ver a Dios y vieron los obstáculos. 2 de ellos, y empezó con uno, y el uno contagió al otro. Y fueron 2 de ellos los que dijeron sí, o sea, fíjate, los otros dijeron, sí, es tierra, es muy buena y todo lo que quieras, pero hay unos obstáculos muy grandotes, ¿no? ¿Y sabes cómo empezaron Josué y Caleb? Sí, es cierto, hay unos obstáculos muy grandotes, pero Dios es más grande y Dios nos prometió dárnosla. Y si Dios nos la prometió dar, Dios nos la va a dar, porque Dios no es hombre para que mienta. Y nos encontramos que el principal pecado del que habla, hay varios pecados, pero el principal pecado del que habla toda esta parte es el pecado de la incredulidad. ¿Sabes? El pecado de la incredulidad es un pecado que muchas veces no vemos, pero es el pecado que más irrita a Dios. He estado leyendo últimamente los evangelios y he visto a un Jesús que perdona prostitutas, que perdona publicanos. Le dijo a la mujer adúltera, ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero se enojaba y reclamaba y reprochaba cuando la gente tenía incredulidad, a sus mismos discípulos. ¿Sabes? No es que Dios pase por alto pecados, ¿no? Pero tan es así que Jesús le dijo a la mujer, vete y no peques más, ¿no? En ese momento Jesús iba a mostrarle misericordia a la mujer. Sin embargo, ¿cuál es el pecado que no se ve, que no lo vemos muy grave, pero es muy grave, tan grave que nos separa de Dios y tan grave que nos impide la salvación? La incredulidad. Fíjate. Y ellos empezaron a hacer lo que hacían desde hace mucho tiempo. Dice, antes de creer, y no creyeron en su palabra. Y cuando dicen antes, es decir, al contrario, ¿qué hicieron? En vez de creer, empezaron a murmurar en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Ahí vas un escalón abajo. No escuchas la palabra, no crees la palabra de Dios. Entonces te llenas de tus razonamientos, empiezas a murmurar, diciendo que es injusto lo que pasa en tu vida, que es injusto lo que pasa en tu trabajo, que es injusto lo que pasa en tu iglesia, que es injusto lo que pasa en muchos lados. Y entonces
dejas de escuchar la voz de Dios. ¿Sabes? Me impresiona mucho porque ellos murmuraron en sus tiendas. Y muchas veces la murmuración, la murmuración no se hace muchas veces abierta. La mayoría de las veces no se hace abierta, sino que se hace en pequeños grupos, primero de una a otra persona. Se hace dentro de las tiendas, en secreto. Pero ¿sabes qué? Dios dijo que lo que digamos en secreto será expuesto a la luz. Aquí lo dice en Lucas 12, del 2 al 3. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará desde las azoteas. ¿Sabes? Nuestras murmuraciones, como las murmuraciones de este pueblo, finalmente fueron expuestas. ¿Y sabes qué? Lo más grave es que no es expuestas delante de los demás, en ese caso delante de los líderes como fueron Moisés, sino que fue expuesta delante de Dios. Ajá. Llegaron a los líderes desde luego, pero llegaron delante de Dios. Así que todo este ramillete de pecados, como siendo los más notables, incredulidad, orgullo y rebeldía, sobre estos añadieron la murmuración. Y subió a los cielos y se hizo pública. Bien, y ellos dijeron, no escucharon la palabra de Dios, se hicieron sordos aún ante las exhortaciones. Josué y Caleb se rasgaron las vestiduras y empezaron a decir, no es cierto, créanle a Dios. Si Dios prometió darnos la tierra prometida, nos la va a dar. Ciertamente estos hombres estos gigantes y estas ciudades amuralladas tienen su tiempo ya contado. Pero ¿sabes qué? Aunque hubo 4 hombres que se pusieron en la brecha, Josué, Caleb, Moisés y Aarón, el pueblo no los escuchó. Ellos hablaban bien para el pueblo, les hablaban lo que les convenían, pero el pueblo los aborreció y habló de apedrearlos. Entonces la ira de Dios se manifestó. ¿Sabes? Es impresionante. Estuvieron a punto de apedrearlos. El pueblo estuvo a punto de asesinarlos, pero Dios intervino. Se puso y empezó y le habló a Moisés. Y le dijo a Moisés que iba a destruir a este pueblo. ¿Cuántos hombres a lo largo de la humanidad le han hablado, aunque palabras duras al pueblo, pero son palabras que les hacen bien? ¿Cuántos profetas en la antigüedad, cuántos predicadores han hecho que el pueblo que los oye aborrezcan su predicación, aborrezcan sus palabras? Sin embargo, tan solo lo escucharan y tan solo se dieran cuenta que es por ellos mismos para bendición, otra cosa sería, ¿no? Jesús, cuando llegó a Jerusalén, se lamentó y dijo en Lucas 13:34 lo siguiente: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Lo único que quería Dios a través de esas profecías, de esas palabras que podían sonar duras porque nos enfrentan esas palabras, pero lo único que quería Dios es, como una gallina, juntar a sus polluelos para protegerlos. Cuando hacemos caso a las exhortaciones de Dios en su palabra, aunque ellas contravengan lo que nosotros queremos y nos enfrenten a lo que somos nosotros, la única razón es para protegernos. ¿Y sabes qué? Muchas veces, la mayoría de las veces nos protegen de nosotros mismos, ¿no? Porque el corazón del hombre es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios. Bien, una vez más vemos a una actitud de Moisés, como es la actitud que desea Dios que tengamos nosotros. Una actitud no de juicio, pero una actitud de intercesión. La próxima
el próximo estudio vamos a ver una actitud de juicio, que estuvo también correcta. Pero ahora vamos a ver esta actitud que tuvo Moisés. Y ahora, acompañado por Aarón, empieza a interceder por el pueblo. Dios quería una vez más destruir el pueblo y darle una descendencia a Moisés para que continuaran, un borrón y cuenta nueva. Moisés intercedió por el pueblo, pero especialmente intercedió por el nombre de Dios. Sabía Dios en su misericordia que Moisés iba a hacer eso, como todo lo que vimos en el estudio pasado. Sin embargo, ahora el castigo del que no se podía evitar iba a ser más fuerte. Toda esta gente que aborreció la tierra y que blasfemó, que habló en contra de la tierra, todos aquellos que hablaron en pleno uso de sus facultades, los mayores de edad para adelante, en ese caso podríamos ver los de 20 años en adelante, se podría considerar que ellos consideraban la mayoría de edad a los 20 años. De 20 años para adelante, ninguno va a pasar, sino todos van a morir en el desierto. ¿Qué trampas nos tiende nuestra incredulidad? ¿Qué cuerda tan gruesa nos ata nuestra incredulidad? Así que, de todos los pecados, debido a la incredulidad, toda esta generación que salió de Egipto siendo adultos, no entrarían en esa tierra preciosa, la tierra a la cual ellos menospreciaron. De todos los pecados que se han mencionado hasta ahora, el que ha sobresalido generalmente en todos ha sido la incredulidad. En el Mar Rojo, cuando ellos querían codornices, etcétera, en estar contento en la posición que Dios te da. En todo eso se había reflejado incredulidad. Pues ¿sabes qué? Aquí hace su aparición como la estrella, ¿no? Como digamos la estrella del show, la incredulidad. Así que esta incredulidad es muy sutil y fácil de esconder. Acuérdate que impedía las promesas de Dios. Terminamos con dos versículos. Hebreos 3:12, que dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Fíjate, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. La incredulidad no es un accidente. La incredulidad no tiene la culpa a alguien de que tú seas incrédulo. Es corazón malo de incredulidad para apartarse. ¿Y qué hace la incredulidad? Te aparta del Dios vivo. Hebreos 3, 16, 19, varios versículos adelante, dicen: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? Porque la incredulidad provoca a Dios. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. O sea, esto afectó no solamente a ellos, sino a sus hijos. Ellos decían: es que no vamos a permitir que Dios mate a nuestros hijos. Estaban muy celosos por sus hijos. Claro, estaban cubriendo su incredulidad, ¿no? Pero Dios, precisamente al que salvó fue a sus hijos. Y al que los llevó a la tierra prometida fue a sus hijos. No sin haber sufrido la pérdida de 40 años, ¿no? Y muchas otras vicisitudes en el desierto. Y bien, pues tenemos que aprender aquí para temer en nuestras vidas y temer de ese pecado de la incredulidad. Ahora, es muy importante no olvidar el motivo de este salmo, que es un salmo de alabanza. ¿Por qué vamos a alabar? ¿Por la incredulidad del pueblo? No. ¿Por el pecado, la idolatría del pueblo? No. Sino por esa actitud siempre misericordiosa de Dios de estar sustentando a este pueblo
durante todo ese tiempo. Y con paciencia lo trató y con amor lo trató de una y mil formas a un pueblo obstinado en hacer el mal. Así que recuerda que toda disciplina que Dios trae para tu vida, también la trae con esa misericordia con la cual te buscó y te salvó. No te desanimes cuando eres probado, cuando eres reprendido por Él, ya que el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Bueno, lo admirable de Dios y de quién es Él es su profundo amor, un amor incomprensible. Y en esta ocasión, pues tiene un mensaje para nosotros. Que la introducción de esta parte de Efesios 4, nosotros vamos a ver, es la continuación del Salmo. Lo primero que me gustaría mencionar es que en Hebreos 2.4, en la versión NTV, dice: además, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Aquí en este libro de Efesios nosotros vamos a ver ahora una perspectiva diferente. Tanto Romanos, vimos una perspectiva terrenal, Corintios, el amor de Dios, normas de cómo debe ser, pero Efesios 4 prácticamente es la perspectiva desde arriba. Esa perspectiva está basada en su amor. Pero para que nosotros podamos comprender bien esto, a mí me gustaría hacer mención de un pasaje, algunos pasajes que están en el capítulo 3 del libro de Malaquías. Ya en el Salmo se habló del día de Israel, de su necedad, de su terquedad, aspirar ascendente, aspirar descendente. Y, o sea, Dios en su actuar con la humanidad, Él siempre actúa como por etapas. El versículo 5 de Malaquías 3 dice: y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Realmente la humanidad está en una posición muy difícil. Nosotros ya vimos que en la ley es: si cumples, vivirás. Si cumples, te bendeciré. Si cumples, podrás heredar la vida eterna. Pero nosotros claramente sabemos, por lo que nos narra la Escritura y por lo que nosotros somos, que ninguno de nosotros puede cumplir la ley. Ninguno de nosotros puede cumplir el querer. No queremos porque estamos atrofiados por el pecado. Y uno de los grandes problemas nuestros es que nosotros generalmente tenemos una perspectiva errada de Dios. O sea, Dios es inmensamente generoso, grande, misericordioso, como bien se mencionó en el Salmo. Y es parte de su carácter. Sí, Él es un juez justo y Él tiene que juzgar el pecado. La humanidad está condenada y no lo sabe. Muchos han despreciado, han desdeñado a Dios a pesar de tantos testimonios. Este salmo se concentró en la parte de Israel, pero la historia de la humanidad es la misma. Desde que Cristo vino, a través de las generaciones, es el mismo cuento. Por eso es que la misma Escritura, en Isaías, capítulo 53, 1, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
y sobre quién se ha revelado el brazo del Señor. ¿Quién ha creído? Nosotros ya sabemos que el creer, que representa la fe, es un don de Dios. Que Dios, cuando pone los ojos en nosotros, Él va a producir todas las cosas en nuestra vida que nos llevan al arrepentimiento y a la fe que salva. Pero a la humanidad se le ha olvidado esto. Y se le ha olvidado precisamente porque no le creen a Dios. Es aquí donde toma un papel muy importante el versículo 6 del capítulo 3 de Malaquías. Porque yo, Jehová, no cambio. Por eso, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. La misericordia de Dios. O sea, Dios pudo consumir al pueblo de Israel, Dios pudo consumir a la humanidad desde Adán y Eva. Si nosotros vemos la historia, y yo ahora más que nunca entiendo por qué Dios nos dejó en el Antiguo Testamento tantas historias referentes al pueblo de Israel y aún antes de las actitudes del ser humano. Y es porque no conocen a Dios, porque no le han creído. Por eso Isaías dijo, ¿quién ha creído? Pero por otro lado, Dios no cambia. Su misericordia va por delante. Lo cual quiere decir que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si en alguna ocasión Dios o la Escritura nos menciona que Dios se arrepintió, como en el censo de David, del mal que había de hacer, es que Dios realmente va su misericordia por delante. No es que se equivoque. No, ya la regué y voy a cambiar. No. Es que o se cumplió el propósito para el cual Él trajo una prueba, o va a actuar, que es algo que es muy importante enfatizar hoy, o va a actuar en función de su misericordia. Pero para que nosotros podamos apreciar la misericordia, primero tenemos que ver lo que somos nosotros. El versículo 7 de Malaquías dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Yo vi algunas cosas aquí porque lo que viene, la mayoría de ustedes lo conocen. Me habéis defraudado en los diezmos, no habéis dado, por tanto yo os entregué al devorador, etc. Pero realmente no tenemos que tomar conciencia de que hemos defraudado a Dios. Porque no hemos respondido conforme a la grandeza de su amor. Porque no lo hemos comprendido. Porque nuestras mentes están llenas de basura y de suciedad. Una vez yo le dije esto a una persona que estaba en un grado de necesidad muy grande y digo, saca la basura de tu mente. Porque eso nos impide ver el amor de Dios. Cualquiera de nosotros aquí sentados hoy, que no tiene un gozo profundo y una profunda paz, es porque está evidenciando que no tiene comunión con Él. Está evidenciando que no le ha creído y vive con una mentalidad en contra de Dios. Y Dios te dice, vuélvanse a mí. Yo no cambio. La Escritura dice que Dios sacrificó a Jesús en su corazón desde antes de crearlo todo. Ya era parte del plan eterno. ¿Por qué no le creemos a Dios? Porque no vemos la magnitud del sacrificio de Jesús. Por eso no le creemos. Tomamos nuestros propios caminos porque pensamos que en ellos vamos a obtener la felicidad que pensamos.
Y estamos muy lejos de la felicidad, porque mientras más te alejes de Dios, más vas a añadir pecado. Alguna persona puede decir, bueno, yo soy joven. Ahorita está la cuestión de divertirme, de hacer lo que yo quiero, de gozar de la vida. Ya después tendré tiempo. Y se les olvida lo que Dios le dijo a aquel hombre que dice, bueno, muchos bienes tengo, entonces destruiré estos graneros y construiré unos más grandes. ¿Y cuál fue la respuesta divina? Necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Y si tú no te arrepientes hoy, que Dios te está hablando, menos te vas a arrepentir en 30 años, si los vivieras o 40, porque tu corazón se endurece. Si ante la máxima exposición de la luz, tú no respondes a ella, ¿por qué ibas a responder después si vas a ir creciendo en maldad y en dureza de corazón? Dios nos reprende porque nos ama y para sacarnos del orgullo de nuestra vida. Por eso nos reprende. Y si Dios nos dice en el versículo 6 que Él no cambia, por eso no hemos sido consumidos, es donde nosotros tenemos que empezar a creer en su misericordia. Su misericordia nos libra del juicio. Pero nunca vamos a ser librados, y es ahí donde volvemos al versículo 5, yo vendré a vosotros con juicio, si no nos arrepentimos. Si realmente no creemos que hemos ofendido a Dios. Toda esta narración de este salmo es maravillosa, y luego este himno del Salmo 91 es realmente, todos son hermosos, pero este es realmente significativo, porque cuando te dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo o con tus plumas se cubrirá, es porque nos está hablando del carácter de Dios, de lo mucho que Él ama a la humanidad. Nos está hablando de eso. Y si nosotros no somos tocados por este amor, ¿qué nos queda? Nada. Solo enfrentar dolor, sufrimiento y al final un juicio. Por eso Dios dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ese es el problema. No le queremos creer a Dios. No queremos hacer a un lado todo lo que nosotros pensamos o creemos de cómo deben ser las cosas. Pero ya estuvo muy ilustrativo esta parte del Salmo, de cómo pensaban estos hombres, de cómo vieron la tierra que fluía leche y miel como una tierra no deseable. Es increíble. Tú puedes estar viendo las bendiciones que Dios te da como algo no deseable porque no te quieres someter a Dios y las desprecias. Y entonces vienen las consecuencias. Yo creo que todos como creyentes hemos experimentado en un grado mayor, menor, de acuerdo a nuestra rebeldía, la disciplina del Señor. Y el juicio, como dice el Salmo 119, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. La humillación mata el orgullo. Y si nosotros no queremos humillarnos diciéndole a Dios, tienes razón, entonces nuestro orgullo va a crecer. ¿Y quién va a parar el orgullo? Nada. El orgullo lo para solo el arrepentimiento. Y el verdadero arrepentimiento solo lo produce el Espíritu Santo, creando convicciones. Pero si tú desechas la palabra de Dios que tiene convicciones, que te genera convicción, ¿cómo te vas a arrepentir? Entonces, ¿cómo escaparemos, dice Hebreos, si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Cómo escaparemos?
si descuidamos? ¿Cómo escaparemos si tomamos en poco la palabra de Dios? A veces nos puede olvidar lo que dice Hebreos 10, 28 y 29. Y eso, el 28 va con el 5 de Malaquías. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. Pero rechazar a Cristo, rechazar la palabra de Dios, rechazar la benevolencia de Dios, rechazar su gracia, encuadra en el 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Imagínate tú, el Espíritu Santo trabajando en tu mente y en tu corazón, haciéndote ver la verdad, anhelando que cambies para que te bendiga. O sea, Dios, si alguien tiene que dar, es Dios. Dios tiene mucho que dar, porque su amor es infinito. Si dio a su Hijo desde antes de todos los tiempos, ¿qué es lo que más amaba? Como dice en Romanos 8, ¿no? O sea, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pero si desechas al Hijo, vas a vivir en tus términos. Y entonces sí, Dios te puede decir, ok, quieres vivir en tus términos, vive en tus términos y cosecha lo que yo te quería evitar. Su amor nos quiere librar del peligro. Su amor nos quiere librar del sufrimiento. Su amor quiere que nosotros nos sometamos a Él para que Él nos bendiga. Él es perfecto en su actuar. Entonces Él dice, todas las generaciones a lo largo del tiempo, desde los días de vuestros padres, os habéis apartado de mis leyes. Ese es el sello del ser humano, la rebeldía, la necedad. Y no las guardaste. Pero entonces volveos a mí. Dios te está pidiendo, te está suplicando, vuélvete en verdad. ¿Cómo ves a Dios en un estudio como este? O sea, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes conviviendo con otros creyentes que aman a Cristo? Una de las cosas hermosas del cielo es que todos vamos a tener algo en común. Se lo debemos todo a Él. Se lo debemos todo a Él. Y si de Él dependen todas las cosas, y aún nuestra eternidad, ¿por qué no ceder a Él? Entonces, más adelante de Malaquías 3, Dios te va a decir lo que tú eres para Él. Lo que tú eres para Él si respondes a su amor. Lo que tú eres para Él si realmente le crees y lo obedeces. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que les sirve. A veces muchos pueden repetir este versículo sin sentido. La palabra de Dios tú la puedes decir de memoria sin sentido. Pero ¿cuál es el sentido de que seas su especial tesoro? ¿En dónde se está poniendo Dios? Como su especial tesoro. Una de las cuestiones más importantes, platicaba yo con alguien hace rato, es que si nosotros no apropiamos el amor de Dios, no vamos a poder amar. Si no nos llenamos del amor de Dios, no lo vamos a poder derramar. Tú puedes pensar que quieres a alguien, por ejemplo, pero el verdadero querer, Dios te está dando el ejemplo, es hacer lo que es el bien
del otro, lo que realmente es el bien. ¿Y qué pasa si una persona, tú convives con ella, un compañero de trabajo quizá, y platicas y ves y todo y convives y no sabe que tú eres creyente, o y no le hablas del juicio, se está yendo al infierno y no sabes? Cuando tú rompes tus convicciones, no nada más estás perdiendo la comunión con Dios y todo, sino estás dejando de ser una bendición a los demás y estás mandando a los demás al infierno porque estás profesando un falso evangelio. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo más importante para ti? Si Dios es lo más importante para ti, entonces vas a querer hacer su voluntad y no vas a callar. ¿No acaso dice la Escritura, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación? Dios está diciendo, mi especial tesoro, cuán hermosos son los pies del que es fiel a mí, del que predica el mensaje por el cual Jesús dio su vida, por el Evangelio. Ese es el especial tesoro. Pero el que vive para sí mismo es egoísta, si no le interesan realmente los demás. O sea, ¿qué representa el interés por otro? El interés basado en el amor es anhelar la salvación de la otra persona. Ese es el interés basado en el amor. Si tú no tienes ese interés, tú no amas. No te engañes a ti mismo. El diablo apela a las emociones para que nosotros tomemos nuestra vida en nuestras manos. Siempre. Por eso es que el corazón es engañoso y perverso. Apela a las emociones. Y cuando estamos viendo las emociones nublan nuestro entendimiento. Por eso Dios nos hace a veces el favor de, a través de una prueba, de un quebranto, volvernos a la realidad. ¿Qué necesitas para volverte a Dios de todo corazón? Aquel Dios que dio todo por ti y te ama con todo su corazón. Bien. Y aquí es donde entramos al primer pasaje del capítulo 4 de Efesios. Los iba a leer todo el pasaje, pero es mucho tiempo. Efesios. Después, para el próximo domingo, leer todo el capítulo 4 de Efesios, previamente, por favor. Pablo habla. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahí está la súplica. O sea, tienes una fe, vive de acuerdo a tu fe. Si no, fe. Y Pablo, conociendo lo que es la naturaleza humana y él mismo exponiéndolo, por ejemplo, en el capítulo 7 de Romanos, lo que hago no lo entiendo cuando hago el bien que quiero, sino lo que aborrezco eso hago. Pablo dice, os ruego. Yo ahora ya soy preso del Señor porque no me interesa otra cosa que hacer su voluntad. Cuando un creyente va creciendo, verdaderamente, va creciendo en obediencia. Y llega el momento que no le interesa otra cosa que hacer su voluntad, porque sabe que la voluntad de Dios es lo más grande que puede haber, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Entonces, aquí, cuando Pablo habla de que está preso, habla de la transición de la doctrina del deber, la ley, lo que decíamos al principio, a la práctica, a la conducta, a la gracia. Todavía nosotros traemos en nuestra mente, y de hecho la ley es de Dios, está escrito en nuestro corazón, los 10 mandamientos, de que tienes que hacer. Y en el capítulo 3 de Juan, donde dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, etc. Más adelante dice, el que viola la ley incumple la ley. Hay 2 formas de cumplir la ley. Por obligación, cuando eres incrédulo en el Antiguo Testamento, o por amor.
Obviamente, la única manera en que puedes cumplir la ley es por amor, por gratitud a lo que Dios ha hecho por ti o hizo por ti en la cruz, si es que ya eres salvo. Por tanto, cuando tú no estás obedeciendo, no has comprendido la grandeza del mensaje de Dios. No la has comprendido, porque si la hubieras comprendido, serías preso del Señor, como Pablo, preso de su voluntad, preso de lo que Él te dice que tienes que hacer. Liberado de los temores de la separación que causa el pecado, porque ya Dios en Cristo te dijo, y volvemos a Malaquías, eres mi especial tesoro. Por supuesto que tú no te consideras un especial tesoro, porque tienes en tu mente todo lo que tú estás viviendo. Cada uno tiene sus luchas. Nadie somos perfectos. ¿Dónde está la grandeza de un creyente? ¿En las luchas que tiene, en su grado de imperfección? No. La grandeza de un creyente está en el grado que le cree a Dios y conforme su vida a lo que Él dice. Pero si tú haces lo que quieres, pues no te creas creyente. Ya deja de engañarte a ti mismo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque el día que venga el Señor, o que mueras, si tú no eres salvo, te vas directito al infierno. Recuerden, en Hebreos, en el libro de Hebreos 9:31, que dice, reglamento. Y de la manera que esté establecida para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. No hay de otra. Lo único que nos puede librar es la sangre de Cristo. Lo único que nos puede quitar el temor, y es donde podemos obedecer, es la gratitud por lo que Cristo hizo por nosotros cuando ya obtenemos la salvación y Dios nos hizo nuevas criaturas. O sea, imagínense ustedes que Dios en su creación, nosotros sabemos que dentro de la creación solo hay dos seres así importantes. Pero con raciocinio, voluntad, ángeles y seres humanos. Los ángeles vivieron en una situación diferente, ellos ya pasó su tiempo, ya se definió. Los que están con Dios y los que no están con Dios, que son los ángeles caídos o demonios que siguieron a Satanás. Y luego estamos la humanidad, y está dentro de la humanidad los que hemos creído en Dios, que somos hijos de Dios. Y entonces, Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Fíjate en la primera frase. ¿Cuánto es el amor que Dios te ha dado para que seas llamado su hijo? ¿Cuánto es el amor que Dios te ha dado, que Dios te está haciendo coheredero con Cristo de todas las cosas? ¿Cuán grande es el amor que Dios te ha dado, que te dice que eres su hijo? Eres partícipe de su naturaleza divina porque en el momento de la conversión te dio su Espíritu Santo. Y eso del Espíritu Santo, recuerden, no caigas en la trampa del esfuerzo. El Espíritu Santo es el que produce la vida cristiana verdadera. Por tanto, si te esfuerzas y no puedes, etcétera, es que no lo tienes, es que no eres salvo. Pero es necesario hablar de esta manera, ¿por qué? Porque Dios quiere, y te lo dice Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La avaricia, vamos a tocar solo la avaricia hoy. La avaricia es codiciar lo que no tienes. Es anhelar tener lo que Dios no te ha dado. Y aunque lo pudieras tú obtener, no lo podrías disfrutar, porque lo único que nosotros podemos disfrutar de esta vida y de las cosas es lo que Dios nos da, porque todo va en función, lo que Dios te da
lleva implícita limpia conciencia. Y lo que Dios no te da lleva implícito sentimiento de culpa. O sea que aunque tú hagas o tomes aquello que Dios no te está dando en tu propia fuerza, nunca lo vas a poder disfrutar porque tu conciencia te acusa de pecado. La única forma en la que tú puedes disfrutar es cuando Dios te lo da, porque entonces tu conciencia está limpia y surge esa capacidad. Así es nuestra relación con Dios. Tú no puedes amar a Dios con una conciencia sucia, con una conciencia que quiere autodeterminarse, o sea, destinar su propio futuro. Tú tienes que entregarle todo a Dios. Por eso te dice aquí en este Colosenses, haz morir pues lo terrenal en ti. Todo aquello que representa este mundo está bajo el maligno. Y todo lo que está bajo el maligno no te da felicidad aunque el mundo te diga que sí. El mundo te puede decir, mira qué feliz eres teniendo esto, lo otro, aquello. Claro que te lo va a decir el mundo, pero ¿puedes disfrutar? No. No. O sea, tú solo puedes disfrutar aquellas cosas que haces por fe. Y haces por fe en lo que Dios promete. Ahí es donde está. Por eso dice la misma escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es la fe? Creer que lo que Dios promete lo va a cumplir. ¿Dios quiere hacerte feliz? Claro que sí. Entendamos. Por felicidad, un estado no tiene nada que ver con bienes materiales. Un estado de comunión con Dios. Esa es la felicidad. Por eso es que el gozo de Jehová, Nehemías 9, el gozo de Jehová es nuestra fuerza. La comunión con Dios es lo que te impulsa a dejar el pecado. La grandeza de Dios es lo que te hace, ver la grandeza de Dios es lo que te hace negarte a ti mismo. Pablo quiere que tú hagas morir todo aquello que puede estorbarte en tu relación con Dios. Hazlo morir. Tienes que ser preso, ser esclavo. Tienes que crucificar tu vida. Y me refiero yo a todos aquellos deseos que van en contra de Dios. Si no, Pablo no hubiera dicho en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué quiere decir eso? Que Pablo crucificó todo lo que le pudiera importar en su vida como ser humano. Por eso continúa diciendo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Por qué es tan importante esta parte? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque Cristo es el más alto alcance al que el hombre pudiera aspirar a ser. Y Dios, cuando nos da la salvación, lo primero que empieza a hacer a través del proceso de santificación es hacernos parecidos a Cristo. Es formar a Cristo en nosotros. Esa es la verdadera felicidad en la medida que Cristo va gobernando tu vida. En la medida que tus deseos son para Dios, no para tu propio vientre, por decirlo de alguna manera. Entonces, estas luchas las vamos a enfrentar todos nosotros, cada día. Pero ¿qué va a ganar? Lo que Dios te dijo en Malaquías. Yo te amo y yo no cambio. Yo soy el mismo. Vuélvete a mí. O sea, ese Dios que podría ponerte en el infierno hoy, te dice, vuélvete a mí. Créeme. Yo ya te lo he demostrado. Estamos viendo aquí en la narración del Salmo los hechos que Dios hizo con Israel. Nuestras vidas están llenas de hechos. Vivimos de milagro. Respiramos de milagro. Salimos adelante de las crisis por milagro de Dios, porque Dios domina las circunstancias. Entonces, Dios dice, ¿en qué te he defraudado? El puro hecho de Jesús, ya Dios no defraudó a nadie. Dio todo lo que más amaba por nosotros. Y si te llamó, ahí está.
Y entonces, la segunda parte de este versículo, para que andéis como es digno. ¿Cómo andas en tu vida cristiana? Aquí, en la traducción del hebreo a esta palabra andar, es una conducta diaria. O sea, es una entrega diaria, momento tras momento, pensamiento tras pensamiento. El momento que tu mente se distraiga de Cristo, tú te estás desviando. Te puede parecer exagerado, pero tan es cierto que Pablo dijo en Corintios, capítulo 1, me propuse no saber otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Porque si Jesucristo es el más grande alcance al que puedes aspirar, ¿para qué te distraes en otras cosas? ¿Para qué tú caes en vanidades ilusorias que no aprovechan ni libran, como Dios le dijo, como Samuel le dijo a Saúl? Saúl tenía sus propios conceptos de la vida, de las cosas, su propia conveniencia, claro. Y Dios tiene que sacarlo de su religiosidad y le dice, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas con que se obedezcan las palabras de Jehová? El oír es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura del carnero. ¿Pero qué le dijo Dios a Saúl por vivir así? Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Dios te ha desechado. O sea, sobre Saúl iba a venir la línea mesiánica. Imagínate tú, no lo pudo ver. Y Dios se la quitó. Como Israel no pudo ver a Dios. Aquí vemos una nación viviendo por más de 4,000 años o cerca de 4,000 años con tanto dolor y sufrimiento y tristeza. Ve la historia de Israel. Todavía velo ahorita. Y lo que le falta. Tú eres Israel. Tú eres Israel. ¿Qué quieres para tu vida? ¿Qué vas a hacer? Entonces, tienes que andar como es digno. Esto es vivir conforme a la posición que Dios te ha dado como hijo. O sea, qué gran honor, qué gran privilegio. Volvemos a Juan 3:1. Mirad cuál amor tan grande os ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¡Cuán amor! ¡Qué grande amor nos ha dado Dios! Aquí el apóstol urgió a todos los lectores a que desearan, a que desearan vivir en la abundancia, pero que Dios te da. Recuerden, nada de lo que Dios te da tiene que ver con lo material. Eso es un añadido. Si Dios quiere dártelo o no, y lo que te dé o no te dé, lo que Dios va a hacer en ti es que tú crezcas espiritualmente y formar a Cristo. Ese es el tesoro. Pero no se les olvide Juan 4:24. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Por tanto, la felicidad no está en la posesión de bienes materiales. Aunque en esta vida te vaya bien, que cumplas tus sueños. No. En que tú logres identificarte con Cristo, con Dios, en forma espiritual. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Si te das cuenta, todo esto es una negación de ti mismo. Y luego viene la vocación para concluir. La vocación se refiere al llamado soberano de Dios a cada uno de nosotros. Por eso así fue la introducción. O sea, Dios te está llamando. Es un llamado eficaz el que Dios te está haciendo.
Romanos 11:29, hablando de los dones, dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Lo que Dios te dio ya es. Pero cómo lo vayas a usar, eso es diferente. Todos sabemos que una persona puede recibir una herencia monetaria. Puede haber una persona inteligente que haga crecer la herencia o alguien que no sea inteligente y la disipe. ¿Por qué creen ustedes que en el libro de Eclesiastés él dice, quién sabe si todo lo que yo he trabajado, el que viene después de mí lo aprovechará? Se cuestiona y se pregunta Salomón en el libro de Eclesiastés. ¿Quién sabe? ¿Cuál es el mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos? La palabra de Dios. ¿Cuál es el mejor testimonio ante los demás? Vivir conforme a la palabra y ser obedientes. Porque si tú no lo haces, si tú te profesas cristiano y no vives conforme a la palabra, estás profesando un falso evangelio. Eres religioso. Y vas a meter a las personas en confusión. Porque si tú mencionas el nombre de Cristo en tu vida y no vives como Cristo dice, los vas a confundir. Ya entendí lo que es el cristianismo. Dios dice esto, pero es lo que te dé la gana. Eso es ser fariseo. Y Jesús dijo, y Alex dijo una verdad muy importante. O sea, Dios fue misericordioso con la viuda, con las rameras, todo eso. Pero algo que le irritaba era la hipocresía de los fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, etc. ¿En dónde quieres estar tú? 1 Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, a Dios no le importa el conocimiento humano de esta vida, porque es un conocimiento nefasto. Ahorita tú puedes ver el avance de la ciencia y la humanidad se está destruyendo. El avance de todo y guerras, injusticias. Cada quien sigue sus propios intereses. Así es el mundo como naciones, así es el mundo como ciudades, así es el mundo como familia. Pero Pablo tenía los ojos puestos en Jesús y dijo en Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. Nuestra meta como hijos de Dios es glorificarlo. No hay más. Y cualquier desviación que haya en tu vida, no lo vas a poder hacer. Y fíjense bien que todo esto va relacionado con el don que Dios te da. ¿Cómo lo vas a usar? ¿Lo vas a menospreciar? Como Israel menospreció todo lo que Dios les había dado. En 2 de Tesalonicenses 1:11 dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Pablo pedía que Dios cumpliera en cada uno el plan para el cual lo había predestinado una vez hecho hijo suyo. Recuerden, él preparó buenas obras de antemano, desde antes de la fundación del mundo, para que anduvieses en ellas. Y tú solo vas a cumplir esas obras andando en el camino de la voluntad de Dios. Si no, ni siquiera las vas a ver. Van a pasar y de todo lo que Dios quería enriquecerte eternamente, lo vas a perder. Y lo que tú dices que más amabas, lo vas a perder. 2 de Timoteo 1:9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Tan grande es el amor de Dios que Él ya preparó antes de crear nada en su mente infinita. Todo está preparado. ¿Cómo osas tú salirte con la tuya queriendo vivir como quieres? Si Dios en su amor ya preparó, ya te puso el camino, ya te allanó el camino para que andes y lo glorifiques.
y Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, Cristo Jesús. A Él tienes que considerarlo. Él fue el que sufrió tus dolores. Él fue el que pagó tu infierno. Él fue el que renunció a ser Dios para poderte salvar. Él fue el que experimentó el juicio por todos los pecados de la humanidad y sufrió de una manera inimaginable. ¿Cuánto es el amor de Dios? Y tú osas vivir tu propia vida y no estás viendo la grandeza de su amor. Osas tomar tu vida en tus manos y estás confundiendo a las personas para que no vean con claridad lo que es el verdadero evangelio. Si tú vives así es que no le has dado valor al evangelio. Más bien repasa si realmente has creído. Y como yo les decía y se los he dicho, no se ofendan. Si aquí repetimos muchas veces, considera bien si eres salvo o no, porque es mucho lo que arriesgas. Tienes que estar seguro. Lo vamos a seguir repitiendo. Y si tú te enojas por eso, solo estás evidenciando que hay orgullo y no hay gratitud de lo que Dios ha hecho por ti, de lo que Dios ha hecho por ti. Por tanto, no eres salvo. Lo primero que viene con la salvación es gratitud y es liberación, es muerte del orgullo. Entonces, que Dios nos ayude. Uno de los más grandes anhelos míos y yo sé que de muchos aquí es que en esta iglesia, que no somos tantos, pero sí seamos salvos, todos, cuando menos la mayoría. Y lucharemos por eso, aunque pueda no agradarles a muchos. Mejor es que estés seguro, mejor es que estés siendo enfrentado. Pero hay una cosa muy importante. Cuando Dios te confirma que tú ya eres salvo, disipa toda duda. Ya nadie te saca de esa certeza. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dios te da tanta seguridad que ya ni siquiera te molesta que se repita esto. Ya tienes el sello de Dios en ti. Ya Dios te confirmó. Nadie te puede robar eso. Pero si tú albergas alguna duda en tu corazón, mejor recapacita y busca a Dios, como Jacob, cuando iba a enfrentar a su hermano Esaú, que iba a enfrentar su pecado, hasta que te bendiga. No lo sueltes, porque él dice, volveos a mí, Malaquías, y yo me volveré a ustedes. Volveos a mí. Yo soy misericordioso, clemente, dice otro pasaje. Tardo para la ira, cuando Moisés en el monte, grande misericordia. Se duele Dios del castigo. Vamos a dar gracias. Padre bendito, cuántas gracias te damos por este estudio, Señor. Porque hoy podemos ver cómo tu Espíritu Santo tenía un tema que darnos. Y te agradecemos mucho, Señor, el poder ser guiados por ti, porque es lo único que importa, que tú hagas las cosas. Reconocemos que nosotros no somos nada y que todo proviene de ti, Señor. Así que te damos gracias porque hoy te podemos tener la certeza de que este mensaje provino de ti. Era lo que tú querías decirnos a cada uno, a cada corazón. Y te pedimos, Padre, que quites la rebeldía, la autosuficiencia, la duda que todavía pudiera haber en cualquiera de nosotros, para que podamos ir a ti sin restricción, confiando en tu amor infinito y en tu infinita misericordia que te llevó a dar a tu Hijo en propiciación por nuestros pecados. Gracias por ello te damos, Padre. Te pedimos, Padre, que bendigas a nuestra congregación y que siempre estés con nosotros, Señor.
Y si somos muy rebeldes, tú, Señor, abre nuestro entendimiento, nuestra mente para entender nuestra posición a través de tu Espíritu Santo. Señor, bendice a nuestra iglesia, bendice a cada creyente. Todo esto en nombre de Cristo te pedimos. Amén.